Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cuánto ¿Qué tiempo? tal? ¿Cómo le va, Alejandro? Un gusto verlo. ¿Qué Bien, tal? No, gracias un por venir. gusto, un gusto Placer, compartir esto con ustedes. Igualmente. Bueno, consternado por lo que está viviendo y por lo que supo hoy. No dejan de ser además de compatriotas, sus compañeros de armas, ¿no? He escuchado casi todo lo expresado y he escrito algunas cosas mientras esperaba. Es un drama para nuestra Armada, es un drama para nuestro país. Y sería muy imprudente de mi parte y carente de ética si yo profundizara en algunos comentarios porque carezco de los conocimientos técnicos de este drama. Como oficial de Estado Mayor argentino y peruano y estudios, conozco el empleo del poder naval en los combates, la historia de las guerras, las grandes batallas navales, pero nunca un drama como esto. Pero quisiera, si usted me permite, expresar que escuché en algún programa, lo vi, a un capitán de navío Vergallo que tiene un hijo. Yo lo entrevisté hace 2 días. En la tripulación, yo lo vi. Estuvo charlando conmigo, sí. Lo nombro a Vergallo, a un capitán de navío retirado también, Zavalla, creo que trajo el submarino, a un ingeniero naval, Horacio Tetamanti, y por supuesto al capitán de navío, Enrique Balbi. Ellos para mí, en mi humilde opinión, con solidez, con seriedad, con profesionalidad, han expuesto todo lo que ellos sabían con respecto a este drama. Dígame una cosa, general, permítame preguntarle algunas cosas. Sí. Usted perdió hombres en batalla, muchos, ¿no? En Malvinas, perdió compañeros, perdió sus soldados, perdió soldados en batalla. Interesante la pregunta, Alejandro. El Grupo Artillería 3, que era mi unidad de combate, fue la única unidad que Dios dispuso, y quizás por la eficiencia profesional de mis oficiales y de mis suboficiales, que todos los soldados, esos litoraleños, bravos litoraleños, correntinos, un puñado de chaqueños, misioneros y formoseños que llevé, a todos los traje de vuelta. Perdí, sí. Cabo Primero, que cayó a 15 metros míos, Cabo Primero Quispe, un teniente Ramos, que era observador adelantado con un regimiento de infantería. Y de los 25 heridos, 13 fueron oficiales y suboficiales, y 12 soldados. Dígame una cosa, ¿y qué concepto tiene usted de la muerte? Porque usted es un militar, y esta gente, estos chicos estaban haciendo patria, estaban dando la cara por mí, por usted la dio por nosotros en Malvinas. Yo era un chico de 11 años cuando se da el enfrentamiento con los ingleses, usted estaba cañoneándose en las islas contra los ingleses y perdía soldados. ¿Qué concepto tiene de la muerte usted? ¿Cómo toma la muerte un hombre de guerra? Quizás el soldado la pueda responder de una forma distinta. Un suboficial o un oficial, un subteniente, un teniente, un capitán también. Pero en el caso de un jefe que tiene la responsabilidad de conducir una unidad, y todo esto lo reflexioné después, no tenía tiempo de pensar en la muerte. ¿No tenía tiempo de pensar la muerte? No tenía tiempo, porque mi responsabilidad era que esos hombres combatieran, que esos hombres comieran, que esos hombres dentro del combate cumplieran su función en la mejor forma posible. No, era un lujo si hubiera pensado en la muerte. Si alguien dice si uno siente miedo o no, creo que un tonto no sentiría miedo. Un poeta español del siglo de oro, no recuerdo si era Calderón o Quevedo, dijo que el valor es miedo disfrazado. El asunto es cuando uno, si siente miedo, supere el miedo y siga combatiendo. Usted, no sé si fue claro en esto. Usted, Martín, otra cosa que había pensado y lo tenía como parte de la entrevista y la charla, por eso me interesaba tenerlo general, es que usted también dio la cara por nosotros en el último levantamiento militar. Usted en el año 90, allá por diciembre del 90, usted se planta, va e incluso cañonea
a sus colegas, marcha por nuestro país, defiende nuestra democracia. Incluso también ahí se tutea nuevamente con la muerte, hay muertos del otro lado. Entonces el levantamiento fue de Seineldin, me lo contaba porque Carnota fue herido gravemente en ese levantamiento militar. Yo tenía ganas de preguntarle, Martín, ¿qué ha pasado con la sociedad argentina y lo militar? ¿Qué ha pasado para que todo aquello que estaba vestido de verde fuese visto en los últimos años como algo malo, como algo fascista, como algo que era un organismo asesino? ¿Por qué los pusieron finalmente a casi todos los militares en la misma bolsa? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que empezó a sembrar? Por supuesto que pasamos épocas horrendas, nefastas, genocidas, pero no todos los militares son lo mismo ni son iguales. Entonces, ¿qué pasó, general? ¿Qué ocurrió? Pues yo lo tengo enfrente a usted, combatió en Malvinas, peleó contra los ingleses por su bandera y por nosotros. En el 90 usted va, mueve sus cañones, su artillería y se enfrenta a los muchachos, a los militares de Seineldin. A ver, explíqueme, ¿qué pasó que después terminamos pensando que todo milico es malo? Me hace reflexionar a algo que vi hace 1 o 2 días escrito en una pared de la ciudad de Buenos Aires, de nuestra capital de la República Argentina. Vi escrito por inadaptados, por mercenarios quizás del odio, algo terrible. 44 menos. Qué terrible. A estos hombres que han muerto en cumplimiento de un acto del servicio. A estos hombres de nuestra Armada. 44 menos. Estos hombres no tienen nada que ver con Macera, ni lo conocieron a Macera. Pero el odio se ha instalado y no lo podemos sacar. Hay posiciones irreductibles. El 3 de diciembre, Alejandro, no fue Balsa, fue el ejército. Yo era su jefe. Fue el ejército el que dijo basta a estos movimientos insurgentes, lamentables. ¿Por qué es lamentable? Una jornada donde hubo 14 muertos y más de 100 heridos, ¿no es cierto? Tener que combatir contra gente que uno ha conocido por muchos años. Pero una reflexión sobre eso. Sectores políticos, sectores empresariales, sectores sindicales, sectores del periodismo, algunos hombres de la cultura, hasta algún obispo de la iglesia, de mi iglesia católica, estimularon esos movimientos, los impulsaron y algunos los costearon, porque esos movimientos que se hacían, particularmente el último, tenía un costo. Pero el que afrontó y estuvo 11 años y medio preso, más que Macera y más que Seineldin, más que Macera y más que Videla, fue Seineldin. Lo dejaron solo. Seineldin afrontó con entereza eso lamentable y para mí fue usado por todos esos sectores, pero ninguno de esos sectores cumplió un día de prisión. Seineldin fue destituido, estuvo 11 años y medio preso. Creo que el pueblo argentino, y particularmente las Fuerzas Armadas, y sobre todo el Ejército, que me ha tocado comandar, hemos aprendido la lección. Nunca más va a haber un golpe de Estado cívico-militar. No solo por los militares, porque también aprendieron la lección los políticos. Y cuando digo los políticos, fíjese, yo me recibí en 1955. En el 55 estaba el 16 de junio, estaba en retiro para volver al Palomar, no sé por qué había salido. Era un día gris plomizo, lo digo en un libro que oportunidad tuve de entregarle. Sí. Y recuerdo siempre, porque lo cuento en el libro, un señor dijo, ¡qué truenos! Llego al Palomar, entro al colegio militar y me dicen, están bombardeando la ciudad de Buenos Aires. Esa madrugada la batería de artillería, yo era cadete 4º año, vino y emplazó una posición con esa batería de artillería en la costanera sur. Vi la ciudad bombardeada.
Me recuerdo un trolebús, ¿no es cierto?, incendiado. Más de 300 muertos. Un número no determinado de heridos. Armas de la patria, concretamente de la Fuerza Aérea Argentina y de la aviación naval, atacaron a un pueblo inerme en la Plaza de Mayo. Esos hombres no tuvieron nada que ver con la valentía, profesionalidad y entrega y muerte por un sentimiento de nuestros hombres de la aviación naval y de nuestros hombres de la Fuerza Aérea que combatieron en Malvinas. Eso pertenece al pasado. Pero el pasado no puede, al pasado hay que superarlo, pero conocerlo. Al pasado hay que superarlo, pero conocerlo. Porque quizás el presente nuestro ya puede ser futuro. Ahora, ¿y cuándo va a pasar que nos terminemos de amigar? O sea, porque este es un hecho trágico, o sea, es un hecho que conmueve. Yo sé que hay muchísima gente al otro lado siguiéndolo, General Balsa. Digo, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo habrá una amistad verdadera entre la sociedad civil y lo militar? ¿Cuándo? Porque además han sido ustedes en el último tiempo, por sus sueldos, por el mantenimiento del armamento, por cómo se los trata, ustedes han sido... mire, yo le cuento, yo vengo casi todos los días a trabajar a la tarde desde zona norte y veo los muchachos que deben ser suboficiales o deben ser oficiales corriendo por Palermo, vestidos de verde, con ropa del ejército argentino. Se lo juro, el otro día me quedé viendo uno. Estaba corriendo en Alpargatas. Y yo me quedé, digo, está entrenando este muchacho. Estaba vestido de verde, pero me dio hasta, digo, pero ¿cómo? Lo miré, estaba corriendo en Alpargatas, Alpargatas de Yute, de unas medias, y digo, ni siquiera está el Estado como para brindarle un... Digo, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo vendrá el tenerlos bien, en volvernos a amigar? O sea, ya, no sé, se lo pregunto. Yo puedo dar una opinión más. Le dije que me recibí en diciembre de 17 de diciembre de 1955. Mis primeros años de oficial, en la montaña, en Uspallata, me encantaba. Los viví y los seguí viviendo por mucho tiempo con la antinomia peronismo, antiperonismo. Hubo cosas de los vaivenes de la sociedad. En el 55 del Colegio Militar llegó una orden, cada promoción tiene su nombre en una columna. Sí. Se arrancó el nombre de Perón y los cuadros de Perón. Cuando Perón viene, en el 73, se colocó nuevamente la chapita con el nombre Perón y se colgó el cuadro. En el 76 volvió a sacarse el nombre de Perón y de colgarse el cuadro y posteriormente, ya con el advenimiento de la democracia, volvió a ponerse la chapita con el nombre Perón y el cuadro. Eso es inconducente, los vaivenes. Es lamentable, no sé para cuándo, pero no es toda la sociedad. ¿Sabe por qué le pregunto, Martín? Mire, usted tuvo la suerte y la posibilidad, hemos compartido, yo no tantos años como usted, pero me ha tocado vivir en Colombia por trabajo. Y noté un enorme respeto de la sociedad colombiana para con el ejército, sobre todo por las luchas contra las guerrillas, también con la policía, pero mucho menos, o sea, mucho más con los militares, ¿no? Había como un cierto respeto, cariño hacia las fuerzas militares del colombiano de a pie. Y acá no hay respeto con ninguna fuerza. O sea, también debe haber habido y hay constantes actos de corrupción de parte de las fuerzas, pero veo que no hay respeto hacia aquel que viene a guardar el orden. Yo como ciudadano le entrego mi libertad individual, podríamos decirle a la fuerza, o sea, hacé o dame mi seguridad, también te doy el uso legítimo de la fuerza. No se respeta nada, digo, ¿qué ha pasado también? ¿No tendríamos que empezar a recuperar eso? Entender que no se puede faltar el respeto a un cana, insultar a un gendarme, se discute si se ataca a una fuerza de seguridad, los balazos de plomo, si tiene que defenderse o no. Digo, explíqueme también eso, ¿cuál es su mirada, general? En el año 1997, Alejandro, yo era jefe del ejército, ya había pasado ese lamentable, último y definitivo enfrentamiento interno
del 3 de diciembre de 1990, que fue un punto de inflexión en la historia argentina. Ese fue un punto de inflexión para usted. Sí, y creo que para la sociedad también, porque nadie recuerda, ni nosotros en este momento, ni los que están mirando, un periodo tan largo de estabilidad constitucional e institucional en el contexto de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, tan largo como el que va del 3 de diciembre de 1990 hasta este momento que estamos conversando. Ahí se materializó la subordinación de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, que es la que ha tenido una participación más lamentable en todos los golpes de Estado cívico-militares. Quedó el Ejército, en contexto de las Fuerzas Armadas, subordinado al poder civil en el 90. 1997, yo escucho y leo que una señora, presidenta de una emblemática institución de derechos humanos, dijo: nuestro único enemigo es el ejército argentino. ¿Bonafini lo dijo? Sí, correctamente. El ejército, el 3 de diciembre, hubo 14 muertos, algunos del ejército, hubo civiles muertos, el ejército en el 95, no Martín Balsa, el ejército argentino. El martes... ¿Y a usted le llegó eso, Martín? Sí, sí, lo leí, no recuerdo. ¿Le llegó y le dolió esa declaración? Sí, lo cito en uno de mis libros. Me dolió, pero por la institución, por los hombres que mandaba, por esos soldados, oficiales y oficiales. Muchos de esos, como usted dijo, Alejandro, combatieron por un sentimiento en Malvinas y se enfrentaron con camaradas, cosa que no es agradable, en defensa de las instituciones de la República. Pero en 1997 todavía nos acusaba de ser el enemigo del ejército. Y creo que hoy ha corrido mucha agua, la cosa es distinta. ¿Qué le diría? Me impactó mucho lo de ayer, me entristeció como a todos los argentinos cuando decía 44 menos. Pero mire, Martín, yo le voy a decir una cosa, lo está viendo mucha gente y por esto que le voy a pedir, que en esa cámara, porque tal vez mirándome a mí, pero también lo está escuchando la gente, casi libremente le voy a pedir que usted, porque usted representa a lo militar en Argentina, porque usted es un héroe de Malvinas, porque usted ha hecho ha referido o ha hecho una especie de mea culpa y ha hablado en nombre de la fuerza, volvió otra vez a enfrentarse a un levantamiento militar. Entonces, ¿qué le puede decir al que lo está viendo? Piense en un remisero en Chaco, o piense en una maestra jardinera en Tucumán, o piense en un porteño, o piense en un sereno, o piense en un camionero que terminó de cenar en una ruta y lo está viendo, piense en un pibe de 17 años que lo está viendo. ¿Qué le puede decir a la sociedad desde el corazón militar que usted tiene? Bueno, en primer lugar, discúlpeme, le tendría que decir que no soy ningún héroe, ¿no es cierto? Las circunstancias llevaron que combatiera por ese sentimiento en Malvinas con mis inolvidables litoraleños. Algunos de ellos, de entrar, apagué el teléfono, me estaban mandando mensajes que dicen: lo estamos viendo, lo vamos a ver, decían, ¿no es cierto? El ejército tuvo, particularmente en el siglo XX, tiempos de luces y de sombras. Pero esas luces y sombras fueron de la sociedad argentina, como dije. Del año 30 en adelante los golpes fueron cívicos militares. Había una sociedad civil materializada por, como le dije, por políticos, por empresarios, por militares retirados, por sindicalistas, por hombres de la cultura, por periodistas que estimularon eso. Ahora nos arrepentimos. Hubo un gran presidente, yo era subteniente cuando asume Frondizi. Yo lo admiraba a Frondizi como presidente. Le hicieron 34 planteos cívicos militares. Inclusive en el derrocamiento de Frondizi hubo radicales que contribuyeron al derrocamiento de Frondizi, peronistas también. Lo mismo luego vino con... Y no estoy, por favor, no me encasilla en nada ideológico ni partidista, que como cualquier ciudadano lo puedo tener. Luego vino el presidente Ilia. Tampoco. ¿Por qué? Porque había intereses económicos profundos
las patentes medicinales, en el caso de un verdadero gentilhombre como fue Ilia. Y así llegamos, y sabe, es decir, si a mí alguien me pregunta por qué pasó lo que pasó en el 76, me está haciendo reflexionar mucho, ¿eh? Yo diría porque a partir de lo que yo viví, a partir de 1955, en esos 4 golpes militares, nunca los que atentaban contra el orden constitucional, los que atentaban contra las instituciones republicanas, no recibían ningún castigo. A ver eso. Sí, eran premiados. Quienes en el 55 atentaron contra el derrocamiento de Perón, posteriormente contra Frondizi, contra Ilia, eran premiados. Ninguno fue destituido, eran premiados. Algunos de esos fueron presidentes, otros fueron embajadores. También atacaban el orden constitucional, luego, fuerzas de revolucionarias o fuerzas de izquierda, o movimientos guerrilleros, que colocaban bombas, que mataban, de la misma manera que se mataba en Plaza de Mayo bombardeando. Digo, es correcto lo que dice, lo comparto, pero esto que le voy a tratar de responder, lo he escrito en libros, en artículos. Sí. No hay ninguna duda que a partir de la década del 60, grupos irregulares armados, FARC, Montoneros, ERP y otros, la AAA también, esos grupos irregulares armados cometieron actos criminales y particularmente en el periodo constitucional 1973-1976, en ese breve interreño constitucional. Pero esos grupos irregulares armados que he citado materializaron un terrorismo contra el Estado. Y el Estado, en lugar de responder con toda la fuerza del orden jurídico vigente, no lo hizo. Dio un golpe de Estado y respondió con un terrorismo de Estado, que es más peligroso, porque una cosa es que estos grupos irregulares armados cometieron actos criminales, como el atentado al regimiento de Formosa, una bomba en la superintendencia de la Policía Federal, la calle Moreno, y otros actos. Pero otra cosa más terrible es cuando el Estado como tal se convierte en criminal. Habría que haberles aplicado todo el rigor que emanaba del orden jurídico vigente. Si era necesario, estaba vigente la pena de muerte. Yo no soy partidario de la pena de muerte, sobre todo por mis convicciones religiosas. Pero si era legal, se podría haber aplicado y firmar, y no recurrir a procedimientos que se marginaban de todo contenido ético, moral y hasta religioso. ¿Cuáles son? Tortura, desaparición forzada de personas, robo de bebé, robo de propiedades. Un hombre uniforme, por más que el que tome prisionero sea un criminal, tiene que juzgarlo. Lamentablemente se recurrió a estos procedimientos, porque la diferencia, no sé si fue, una cosa es que estas organizaciones, reitero, organizaciones irregulares armadas, Montoneros, ERP, FARC, cometieran actos criminales, porque los cometieron. He citado algunos, esos soldados, un subteniente, un suboficial y creo 10 o 12 soldados en Formosa. Pero otra fue el golpe de Estado, interrupción del orden constitucional y el Estado que responda de la misma forma. Martín, la verdad que siempre es un placer charlar con usted. Deme un segundito. Sinceramente, general, usted cuando habla tiene una condición, una capacidad de poder traspasar la pantalla. Mucha gente me está escribiendo, gente que está realmente escuchándolo con mucha atención. Como usted es un estratega militar, usted es un maestro del arte militar, le voy a sacar de Argentina un instante para preguntarle algo de política internacional, tal vez tengamos tiempo después del corte. ¿Y sabe qué le voy a preguntar? De si podría darse y si se diera
¿qué tipo de guerra sería entre Estados Unidos y Corea del Norte? Me lo traje, a ver, sobre todo con usted es una persona muy formada, estudia. Quiero preguntarle cómo es la guerra hoy, de qué se trata la guerra hoy. Pero tiene tiempo para pensarme la respuesta. Mando un abrazo a Agustín Rodríguez, se llama abogado, que está realmente muy enganchado con su nota, general. General Balsa, antes de despedirlo, le había pedido una reflexión sobre, para algunos, una posibilidad latente de conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos. Usted fue un hombre de la guerra, usted participó en una guerra. Ya no es la guerra esa que usted, en la que usted participó, a esta guerra donde hay todo tipo de armamentos sofisticados y nuevos. A ver, ¿qué entiende? ¿Qué podría pasar en un enfrentamiento allí? Acá, las Naciones Unidas, si no pueden ponerle paños fríos a esto, van a fracasar como fracasó la Sociedad de las Naciones, que no pudo impedir la Segunda Guerra Mundial. Acá no va a haber una guerra mundial en absoluto. Pero hay actores que yo creo que no son de reparto en esto, independientemente de los Estados Unidos y Corea del Norte. Pero hay dos actores que van a tener un rol importante en tratar de poner paños fríos y evitar un holocausto nuclear. China y Rusia. China y Rusia. Le agradezco mucho, general.